Hola, las siguientes series de charlas que vamos a ver corresponden a unos apartados que he seleccionado de una charla que tuve la oportunidad de dictar en el primer evento virtual de la ACMI Valle en el mes de agosto. Vamos a empezar entonces con unos tips para la solicitud de estudios en cardiología en insuficiencia cardíaca. Cuando revisamos insuficiencia cardíaca es importante remitirnos a la definición. Y la definición de insuficiencia cardíaca entonces se constituye en un grupo de signos y síntomas típicos que se van a producir como una alteración cardíaca. Esa alteración cardíaca puede ser el resultado de una alteración estructural o funcional y como producto se va a generar un incremento en las presiones de llenado intracardíaca con una disminución del gasto cardíaco. Todo esto será insuficiente para cumplir las demandas metabólicas del cuerpo en reposo o en estrés o ejercicio. La clasificación, ¿cómo se va a hacer? Se va a hacer según la guía europea de acuerdo a la fracción de eyección en insuficiencia cardíaca con FEBIS reducida, intermedia o conservada. Si nos vamos a la reducida, será que el paciente que tenga la clínica de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección menor al 40% medida por un método de Simpson. En un paciente con insuficiencia cardíaca conservada será aquel que tenga signos y síntomas, una FEBIS más del 50%, un incremento en los niveles de péptido natriurético y además debe tener algunas de las siguientes: o hay una alteración estructural relevante que puede ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo o una dilatación de la aurícula izquierda, o disfunción diastólica como tal demostrada en el ecocardiograma. La FEBI intermedia será aquella que se encuentre en el punto medio, con una FEBI entre el 40 y el 49%. El paciente tiene incremento de los péptidos natriuréticos y también debe tener al menos una alteración, o bien sea estructural o bien sea desde el punto de vista funcional con disfunción diastólica. Si nos vamos entonces a el algoritmo que nos propone la guía europea para el diagnóstico, debemos empezar pensando que ingresamos con un paciente con alta sospecha de falla y que lo que hacemos es la evaluación de la probabilidad. ¿Cómo hacemos esa evaluación? Primero con una historia clínica, segundo con la exploración física y en tercer lugar con el electro. Aquí viene entonces el primer tip para la solicitud de exámenes en cardiología en falla cardíaca. Y es que todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca hace parte de la evaluación de su probabilidad la toma de un electro. El electrocardiograma solo en menos del 2% de los pacientes va a ser completamente normal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca, la mayoría, más del 98%, van a tener alteraciones. No existe ninguna alteración patoneumónica de insuficiencia cardíaca, pero sí van a presentarse alteraciones en el electro que pueden ir desde bloqueos, alteraciones del ritmo y alteraciones de taquiarritmas o crecimientos o sobrecarga de cavidades. En estos pacientes entonces debemos hacer la evaluación de los péptidos y hacer evaluación ecocardiográfica. Cuando nos remitimos al ecocardiograma, entonces tenemos estas recomendaciones que todas tienen una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia C. En primer lugar, se debe hacer eco-TT para evaluar estructura y función miocárdica, es decir, para establecer el diagnóstico de insuficiencia. En segundo lugar, el eco para evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esto nos permitirá clasificar y, de acuerdo a la clasificación del paciente, determinar cuál va a ser el tratamiento farmacológico y las indicaciones de dispositivos, como desfibriladores o cardioresincronizadores. Y con base en el eco también podemos evaluar posibles etiologías como valvulopatías, evaluar la función del ventrículo derecho y la presión sistólica de la arteria pulmonar en caso de sospecha de valvulopatías. En esta diapositiva tenemos entonces establecido la importancia de la solicitud de paraclínicos en la determinación de la etiología de la insuficiencia. Siempre que hablamos y nos enfrentemos a un paciente con insuficiencia cardíaca, debemos pensar que ese es el resultado ¿de qué? El resultado entonces de múltiples manifestaciones que se han ido presentando, múltiples posibles etiologías, es decir, es el resultado final de algo. Entonces siempre es importante establecer la etiología, el evento índice que me llevó a que mi paciente ingresara en insuficiencia cardíaca. Este evento índice puede ser, como he señalado acá, algo obvio, como un infarto agudo de miocardio y el paciente desarrolla la insuficiencia, o algo sutil como por ejemplo cardiopatías por tóxicos. La identificación de la causa, ¿por qué es importante? Porque me va a determinar el diagnóstico etiológico, el pronóstico y asimismo vamos a establecer el tratamiento que se va a instaurar con base en la causa de la insuficiencia cardíaca.
En la gran mayoría de los casos, lo que falla entonces es la alteración del miocardio, es decir, una miocardiopatía como causa de la insuficiencia. Sin embargo, pueden también haber anomalías de las válvulas, por ejemplo, valvulopatías, en donde generan sobrecargas como etiología de la insuficiencia, alteraciones del pericardio como en las pericarditis constrictivas, en el endocardio como en las endocarditis, y alteraciones del ritmo y la conducción como en los bloqueos o en las arritmias, bien sea bradiotraquiarritmias. En esta tabla del lado izquierdo vemos cómo la guía europea nos propone una gran cantidad de etiologías, y si ustedes ven, las han clasificado en alteraciones del miocardio, cargas anormales o alteraciones del ritmo. En las alteraciones del miocardio, pues es importante señalar la enfermedad cardíaca isquémica, el daño tóxico, las infiltraciones, y en las alteraciones que generan una sobrecarga podemos tener bien sea de sobrecarga de presiones, como lo puede ser la hipertensión o algún tipo de valvulopatías como la estenosis aórtica, o sobrecarga de volumen, como puede ocurrir por ejemplo en las valvulopatías como insuficiencia aórtica. Adicionalmente tenemos en la última clasificación la parte de arritmias, que bien sea taquibradiarritmias, ambas me pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. En cuanto a la etiología, he señalado algunos apartes porque pues como vemos el listado es grande en las etiologías, pero por ejemplo es importante tener en cuenta esta, y es el daño tóxico del corazón. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que la prevalencia, el número de casos de enfermedades de neoplasias han ido incrementando en los últimos años, y con ello pues el uso obviamente de fármacos citostáticos como las antraciclinas o fármacos inmunomoduladores. Todos son importantes porque estos tienen un potencial daño del miocardio. En estos pacientes, siempre que vamos a entrar a quimioterapia, debemos hacer un ECO-TT para una evaluación de la estructura y la función. Incluso el paciente puede estar asintomático, pero yo lo voy a evaluar su función ventricular basal para definir qué va a pasar con él. Y es una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia C. En estos pacientes también se puede hacer una técnica que he señalado aquí en azul, que es el strain. El strain es como que evalúa el índice de deformación de mi tejido, e incluso me puede evaluar de manera preclínica, es decir, antes de que inicien los síntomas, si un paciente tiene riesgo de desarrollar o no insuficiencia cardíaca. Y tercero, esta es una de las 3 indicaciones para repetir ecocardiogramas. Es importante tener en cuenta que el paciente con insuficiencia cardíaca no debemos repetir ecocardiogramas si la clínica del paciente no ha cambiado, o como en este caso, si el paciente sigue asintomático pero sigue expuesto a el fármaco citostático o al fármaco con potencial dañino miocárdico, sí se debe hacer una frecuencia de entre 4 a 6 meses repetir el ecocardiograma. En cuanto a patologías infiltrativas o que generan alteración del miocardio, pues es importante saber que el rol grande se lo lleva la resonancia magnética. La resonancia magnética es el tratamiento o la imagen más bien de elección o gold estándar para la sospecha de miocarditis, amiloidosis, sarcoidosis, enfermedad de Chagas, que es muy frecuente en el oriente de nuestro país, enfermedad de Fabry, cardiopatía no compactada y hemocromatosis o demás enfermedades de depósito. ¿Por qué? Porque nos permite caracterizar bien el tejido miocárdico. También nos lo recomienda con una recomendación 1C cuando la ventana acústica sea inadecuada y no he podido evaluar de manera adecuada mediante el eco la función y la estructura de mi corazón. Y adicionalmente también tenemos otro planteamiento, y es cuando tenemos dudas si el paciente tiene daño isquémico versus no isquémico. Hay muchos pacientes, por ejemplo, con cardiopatías dilatadas, en donde no sabemos o no hay una clínica clara de si se dio con una enfermedad multivaso o será que el paciente lo que tuvo fue una miocarditis viral. En esos casos tiene una clase de recomendación 1 con nivel de evidencia C, hacer una resonancia magnética nuclear con una evaluación del realce tardío del gadolíneo para definir si el paciente tuvo un evento de tipo viral o de tipo isquémico. La resonancia magnética entonces se constituye en la técnica diagnóstica versátil, permite una evaluación o valoración exacta de la anatomía con una técnica muy buena de mayor precisión en la evaluación de volúmenes, masas, fibrosis y también la fracción de eyección. Ese es otro tip que les voy a dar. Si usted tiene una discordancia en la solicitud de paraclínicos en un paciente, resonancia, que la resonancia me dice una fracción, el eco me dice otra, la que mayor precisión tiene para definir fracciones de eyección son la resonancia y la perfusión miocárdica. Así tenemos entonces unas también limitaciones para hacer la resonancia, y es que depende pues de la experiencia del centro, no está tan disponible en todas las ciudades o en todos los centros. El paciente debe tener una colaboración del paciente,
Entonces, porque la idea es obviamente tratar de entrar en periodos de apnea para disminuir los movimientos que pueda generar el diafragma con la respiración y tratar de capturar mejores imágenes. Pues un procedimiento que es costoso y obviamente pues el uso del gadolinio, en donde sabemos que está contraindicado el uso en tasas de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto por el riesgo de fibrosis sistémica nefrogénica. En cuanto a etiología, también les he señalado lo que ya les había comentado en la parte de la enfermedad isquémica, y es básicamente cuando hay dudas entre isquemia o daño no isquémico. En cuanto a angiografía coronaria, tomografía o angiotomografía, ¿qué nos recomienda la guía? Entonces nos dice, mire, con una indicación 1.6, ¿quién va para cateterismo con insuficiencia cardíaca? Aquel paciente que sobrevivió a una arritmia de paro cardíaco, ¿sí? Lo aborté y debo llevarlo a cateterismo cardíaco, o aquel paciente que tiene una arritmia ventricular que es sintomática. Y siempre que usted piense en llevar a un paciente a hacer procedimientos, obviamente debe considerarse el paciente es candidato a revascularizarlo, porque si el paciente no es candidato a revascularizarlo, pues no tendría sentido llevarlo a un cateterismo cardíaco. Con una indicación ya de un nivel de recomendación menor 2A, aquel paciente que tiene una probabilidad pre-test intermedia o alta de enfermedad arterial coronaria, obviamente que sea candidato a revascularización, podría llevarlo a cateterismo, y en aquellos pacientes donde la probabilidad pre-test ya es baja a intermedia, pues nos recomienda la guía no llevarlo de un cateterismo, sino hacer primero una tomografía cardíaca. Con respecto a las pruebas de estratificación no invasiva, pues realmente la indicación es 2B y nos dice que lo debemos considerar en pacientes en solicitud de imágenes de estrés para la evaluación de la isquemia y la variabilidad miocárdica en pacientes con insuficiencia de enfermedad arterial coronaria antes de llevar la decisión de cateterismo. ¿Y cuándo hacer reevaluación? Y eso es un punto muy importante, porque es frecuente encontrar en la consulta que solo por el hecho de que el paciente tenga falla cardíaca, cada 6 meses, cada año le esté mandando un ecocardiograma, que por qué no se ha evaluado frecuentemente la fracción de eyección. No, solo la guía nos recomienda 3 puntos donde debemos hacer la evaluación seriada o hacer una reevaluación. Primero, si el paciente está con empeoramiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca o hay cambios de la insuficiencia cardíaca u otras complicaciones cardiovasculares importantes, es decir, la clínica del paciente cambia. Segundo, el paciente tiene insuficiencia cardíaca que recibe tratamiento farmacológico basado en esa evidencia de dosis máximas toleradas, y como el paciente fue de causa isquémica, yo quiero evaluar si el paciente 6 semanas después de tratamiento ha mejorado o no la fracción de eyección, con miras a empezar en el implante de un cardiofibrilador como prevención primaria. Y el último punto serían los pacientes que ya hemos comentado, que reciben fármacos cardiotóxicos. Entonces este es todo lo que tenía para comentarles en cuanto a tips que vamos a generar para el uso para clínicos de cardiología en pacientes con insuficiencia cardíaca. Gracias.